Señoras y señores, se encuentra en el estudio Pedro Pablo Tejada Ramírez. ¡Venga! Amigo, ¿cómo estás? Gusto, gracias. Muy bien. Hombre, adelante, por favor, permíteme, te habilito. En por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Oye, qué gusto tenerte en el programa. No, hombre, el gusto es mío. La verdad, te voy a ser muy sincero, Pedro. Siempre escuché tu nombre. O sea, soy joven, soy un tipo joven. Somos de la edad, ¿eh? De la edad más o menos. Pero siempre he escuchado tu nombre y siempre me causó, pues, estando en los medios, me causó mucha inquietud, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo es? Después tengo la oportunidad de conocerte un poquito más a fondo por tu trabajo en los medios de comunicación. Y ahorita de pronto me encuentro con una agradable persona, como lo eres, simpático, agradable y con una persona muy profesional. De verdad, estamos muy congratulados de tenerte aquí en el programa. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. No, hombre, a la orden, pero bueno, vamos a empezar por el principio. No, ahora sí que cómo entrevisto a alguien que es una eminencia entrevistando, pero obviamente ni punto de comparación. Pero se pone uno nervioso de este lado, ¿eh? Sí, nah. Sí, porque siempre te toca preguntar y ahora que te preguntan, imagínate. Imagínate. Oye, ¿cómo inicias en este hermoso camino? ¿Cuál es el camino? Muy joven, me imagino. ¿Cuál es el camino? ¿Eres de Querétaro? Soy de León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Sí, ahí exactamente. ¿De qué? De León, dice. Soy de León. Sí, ahí exactamente empecé, llegué a un periódico en la preparatoria, siempre me llamó la atención la comunicación y fui al periódico AM, que es un periódico líder en esa parte del país. Y llegué y pregunté si había chamba, ¿no? Estando en la preparatoria, entonces pues, me dieron chamba ahí de asistente. Ok. Y empecé a asistir ahí a todos los viejos periodistas de la época de ese momento y empecé un poco a empezar a escribir, a que te dijeran un poco las bases de qué tienes que hacer, claro. Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a los 18 años, pues chavo. Muy chavo. Sí. Chavo, aquí tenemos gente de 25 años que no saben qué onda ahorita, hombre. Miren, acá hay otra. ¿No es cierto? Perdón, chavo, fue sin querer. Oye, 18 años, muy joven. ¿Fue tu primer trabajo? Sí, fue mi primer trabajo, sí, en el periódico. Sí, antes hice ahí unas cosillas de muy chavo, de juventud, ajá. Pero nada. Hasta que llegué al periódico, llegué porque siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, era un buen lector de periódicos, veía noticieros y eso, y pensé que era una opción en la vida, y terminó siendo una vida, ¿no? Una vida. ¿Y el periódico AM ya estaba muy posicionado? Todavía no estaba muy posicionado, nos tocó exactamente trabajar ese posicionamiento a un chorro de jóvenes y un chorro de gente con mucha experiencia, y esa combinación, y además un periódico independiente sobre todo, ¿no? Claro. Entonces esa independencia nos hizo crecer y nos hizo posicionarnos en un lugar importante en la comunidad. ¿Y comienzas desde abajo? Desde abajo, desde abajísimo. Desde lo más abajo. Desde lo más abajo, sí. Empecé ahí desde traer cuartillas hasta máquinas. En ese momento había todavía máquinas de escribir, ¿no? Claro. Se me acabó el carrete carrete y hay que. Entonces venía y lo traía y empecé a hacer algunas notas. Luego en las guardias, pues en las guardias te mandaban a todos lados, ¿no? O sea, claro. Tú siempre eras de las guardias. Terminando la escuela, pues te ibas a trabajar otra vez. Y había un accidente y pues te ibas a cubrir el accidente. Y había una fiesta infantil, pues te ibas a cubrir la fiesta infantil. O un partido de béisbol, o sea, realmente lo que saliera. Era una gran escuela, aprendías de todo, ¿no? Sin saber casi nada. Oye, te voy a presentar un amigo de Pinal de Amoles, Porfirio. Pedro Pablo. Señor. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Tienes nombre de los Picapiedra, fíjate? Sí. Pedro Pablo, ¿no? Soy un poco de esos. ¿Sí? Picapiedra. ¿Has picado piedra en tu vida? Muchas veces. ¿Y sigues haciéndolo, mi querido Pedro Pablo? Sí, claro, todos los días. ¿Todos los días? Ajá. Es difícil el periodismo, más en este país. Pues hoy se ha convertido en la profesión más riesgosa del país, ¿no? Sí, hoy como nunca llevamos un chorro de compañeros pues muertos, ¿no? Y la verdad es que es un tema bien complicado el proceso que está pasando ahorita el país en cuanto al periodismo, ¿no? Porque yo escucho a muchos compañeros que dicen, no, es que yo soy periodista, porque ya sabes, entre periodistas también hay algunos que yo sí soy de a pie, que yo no soy de a pie, y la verdad es un punto muy vulnerable ser periodista en este momento. Y un periodista como tú, ¿no? Un programa como este lo tiene cualquier güey. Pero un periodista, sí, es la verdad. Al contrario. No, pero tener esa formación, ¿qué tan grave ves la situación del periodismo en esta época, Pedro Pablo?
Creo que sin duda se ha convertido en una profesión riesgosa y mucho más el periodismo independiente, no el periodismo que vemos, bueno, no es periodismo, no los que van a la mañanera todos los días, ¿no? Me parece que ¿Cómo se dice? Pies juntillas, ¿no? ¿Cómo se llama? Lord Molecula, por ejemplo, pues no significa ninguna independencia ni ninguna calidad en el periodismo, ¿no? Es correcto. Me parece que el periodismo, hoy hay grandes esfuerzos de periodismo. Yo trabajé en Reforma y digo, hablo bien por Reforma porque sigue manteniendo una línea independiente. Sigo cuestionando al presidente todos los días y me parece que es un asunto más de narrativa, ideológico, los cuestionamientos que el presidente hace hacia los medios independientes, ¿no? Claro. Hoy veía en la mañana, me parece que se cumple del atentado contra Ciro Gómez Leiva y pues, es un asunto delicado, ¿no? Digo, y él porque es un periodista posicionado y famoso y por eso se ha hecho tanto ruido. Claro. Pero hay un chorro de periodistas en la provincia que desde luego son presionados a no publicar lo que la ciudadanía quisiera saber y a no actuar con independencia. Hoy es muy complicado en el país que haya periodismo independiente porque, pues, digo, la gran cantidad de periodistas dependen un poco de los ingresos que a final de cuentas el gobierno da, pese a que el presidente hizo un decreto en donde lo bajaba la inversión y después se revocó el decreto, ¿no? Pero la independencia en el periodismo pues te la da la independencia económica. Pues un medio es independiente cuando tiene independencia económica. Lo demás pues es muy complicado mantener una independencia. Pero Es correcto. Independencia económica es algo complicado. Pero muy complicado, casi imposible, ¿eh? Imposible. ¿No? Dijo Broso ahora en su monólogo, dijo, bendito Dios, que las redes sociales no son concesión del gobierno. No, sí, porque obviamente puedes decir lo que se te pide la gana, digo, con excepciones. Y mira, yo creo que hay grandes esfuerzos en la radio y en la televisión de hacer periodismo independiente. El proyecto de Broso y de Loret, que es Latinos, pues es un proyecto subsidiado por un grupo de empresarios que tienen esa liquidez para invertir en un proyecto como ese, y ellos tienen la independencia para hablar de lo que quieran, y hablan bastante fuerte sobre el presidente. Sí. Yo creo que son los que más hablan fuerte, ¿no? Sí, sin duda. Reforma tiene otra manera, o sea, el periodismo impreso es diferente, o sea, es documentado, aunque hay asuntos de opinión, pero es documentado. Entonces, por ejemplo, en mi época en Reforma, de cada 100 pesos que entraban al periódico, 80 eran de inversión privada y el 20% era de inversión oficial. Entonces era muy sencillo hablar con independencia, porque si algún gobernador o algún secretario te hablaba para decir que le había molestado una nota que iba a terminar por cancelar la publicidad, pues no te hacía... Realmente no afectaba nada, ¿no? Bienvenidos. Oye, y otra pregunta que te hago, digo, perdón, que te pregunte, platícanos de tu papá, de tu mamá, cuéntanos de ellos. Hermanos. Sí, hermanos y hermanas. Hermanas. Toda mi familia es de León. Mi papá se dedicó mucho tiempo al asunto de estos laboratorios desaparecidos de fotografía, donde ibas, imprimías las fotografías, las revelabas y vendías los rollos fotográficos. Murió hace 7 años y mi mamá pues, sigue en León feliz y contenta, chiqueada por todos sus nietos. Tengo 4 hermanos. Wow, ¿4 hermanos? Sí, 4 hermanos. Y bueno, pues ahí están todos en León trabajando. Tengo un hermano que también es periodista, mucho más hacia la comercialización de medios. Okay. Entonces yo soy el único que me puse a escribir. Y muy bien. Y muy bien, la escritura se te da muy bien. Ahorita, bueno, la pregunta que te hago ahorita, ¿a qué edad crees tú o consideras que tuviste tu primera oportunidad de estar al frente de algo, ¿no? Que dijiste, yo me pongo a pensar en tu edad a los 18 años, en toda la trayectoria que tú has tenido, ¿en qué momento dices, aquí es? Pues mira, como te dije, caminé por todo, o sea, empecé siendo chalán auxiliar en la redacción, luego empecé de reportero de deportes, reportero de policía, reportero de local, después editor de deportes, jefe de información, jefe de investigación cuando había que los departamentos de investigación de reportajes. O sea, crucé todas las posiciones en el periódico hasta llegar a los 27, 28 años a subdirector y luego director del periódico, del propio periódico donde yo llegué a pedir chamba. Que entonces, es el AM en ese momento, sí. El AM. ¿Y en qué momento sientes tú, Pedro Pablo, cuánto tiempo duraste como director de...? Pues duré un buen tiempo. Mira, mi primera, ya siendo subdirector, me nombraron director, pero me mandaron a abrir un periódico a La Piedad, Michoacán, imagínate. No era premio, sino era castigo, ¿no? Sí, no, espérate. Y bueno, tuve como que... si te mandaran ahorita Porfirio Celaya, ¿no?
Entonces, pues bueno, fue el primer ejercicio de apertura de un periódico de la compañía. Después ya la compañía se asoció con Reforma y empezamos a abrir periódicos en el país. Entonces ya me dediqué yo a abrir periódicos en el país. Estuve viviendo en varias ciudades. Okay. Abrimos Palabra en Saltillo, Mural en Guadalajara, un periódico en Morelia que no me acuerdo qué nombre era, y varias sucursales de la M. La última que abrí era exactamente Querétaro hace 19 años. Y pues ya me quedé a vivir aquí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo veía hace 19 años, híjole, no quiero sacar cuentas, pues estaba chavo. Pensé por primera vez, hay un periódico con el cual me identifico como joven, ¿eh? Pero no había. O sea, sin querer hablar mal de los demás periódicos, porque no hablo mal. Noticias de diario, ¿no? Sí, noticias, diario. ¿No? El esfuerzo de don Luis Amieva o de Rogelio Garfias, en la dirección de los periódicos que tenían aquí, yo creo, 50 años, ¿no? Nosotros casi llegábamos a las plazas siempre a competir contra los periódicos que tenían 40, 30 años. ¿Y qué teníamos que usar como diferenciación? Sin duda la independencia. Había un proyecto financiero para estar 2 años de forma independiente y no tener que valernos de ningún subsidio oficial. Y también llegábamos con una gran innovación tecnológica. O sea, yo no creo que antes de nosotros hubiera un periódico totalmente a color en esta plaza, ni que usara infografías, ni que usara que hiciéramos encuestas propias. Y no era un asunto que habíamos descubierto, era un asunto que ya lo hacía Reforma y muchos periódicos en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, llegamos a innovar en ese sentido con las primeras Macintosh, con figuras en el periódico que antes no existían, como un diseñador gráfico, que empezaban a estar en los periódicos, ¿no? Con una figura de un cronista que hacía ahora una crónica cuando no se acostumbraba. Ibas a cubrir un meeting y hacías la nota del candidato, pero iba a otra parte que describía toda la historia que realmente pasaban, y ahí descubrías pues acarreados, tortas, pagos y todo eso. Y era un poco el equilibrio que teníamos que buscar, ¿no? Claro. Entonces hacíamos periodismo con independencia y nos preocupábamos mucho por una estructura de diseño importante, por una infografía importante, por competir. Empezábamos a ver el periódico como una pantalla de televisión que tenía que ser atractivo, porque finalmente se dobla y se vende en las esquinas a la mitad, ¿no? Entonces empezamos a concebir eso como una pantalla de televisión, que tenemos que competir a todos los medios electrónicos y la televisión, ¿no? Claro. Entonces era un gran asunto del diseño. El diseñador gráfico se convertía en alguien tan importante como el mejor reportero, porque no solamente tenías que tener mejor contenido yendo a cubrir una historia y a construir una historia, y un fotógrafo que también era un elemento muy importante. Claro. Llegabas a la redacción con los contenidos y ahora tenías que someterlo al editor y al editor gráfico, que empezaba a decidir qué foto era la importante, si valía la pena el accidente o la explosión del tanque de gas, una infografía sobre las tuberías de gas en el centro de la ciudad. Entonces empezábamos a facilitar la lectura. Innovar también. Sí, era un asunto de hacer mucho más fluida la lectura, con textos más cortos, con mucho más, o sea, una buena frase, contexto, luego la historia. O sea, era un modelo que Reforma copió de un modelo de Boston, pero que era un modelo pues muy funcional, ¿no? Digo, todo está ya prácticamente hecho, ¿no? Sobre el hilo negro, pero lo implementas en su momento, pero sí. Los primeros de los que lo hicieron aquí. Ahora bien, yo te quiero preguntar, mi estimado Pedro Pablo, ¿cómo está este asunto? ¿Tú cómo ves pues esta circunstancia de que cada vez hay menos tiraje de ejemplares del periódico? Hay muchos que prácticamente están desapareciendo y muchos medios llamados tradicionales dentro del periódico migran a lo digital. Pues mira, hace 20 años o hace 30 años, cuando preguntábamos en un summit mundial o en una convención de periodistas o de publishers, ¿cuánto futuro le quedaba al periódico? Todo el mundo decía que muy poquito, pero nadie sabía cuánto. Y a final de cuentas, pues hoy los periódicos líderes, no solamente en las plazas, sino en los países, se mantienen por ese liderazgo. Pero si en mi época Reforma tiraba 160,000 ejemplares diarios, o vendía, con una devolución del 10-20%, pues hoy Reforma debe estar en los 60,000 ejemplares a la mitad. Y los periódicos en provincia están de la misma manera. O sea, el impreso... Y es medio triste, ¿no? Y es una paradoja, porque toda la vida te dedicaste a hacer periódicos, toda la vida te dedicaste a construir
contenidos importantes, cabezas importantes, focos gráficos importantes, y hoy pues ya se acabaron en las esquinas los periódicos, ¿no? Hoy me parece que los medios digitales tienen una gran oportunidad de construir buenos contenidos y de permear en la comunidad, como ya lo están haciendo, como lo hacen ustedes y como lo hacen varios de los amigos que están aquí. Y el problema, el reto es comercializarlo. Nosotros vendíamos centímetros por columna, ¿no? Y hoy pues es complicado comercializar un medio digital, y no es un fenómeno solamente local ni nacional, es un fenómeno mundial. O sea, el New York Times o cualquier periódico, o el Clarín o cualquiera de esos grandes periódicos siguen batallando por la comercialización, ¿no? O sea, claro. Es un gravísimo problema de cómo estabas acostumbrado a comercializar en print y ahora comercializarlo en digital, porque la gente pues se acostumbra a recibir la información gratis, ¿no? Y sí. Y hoy ya no tienes que buscar la información, ya casi toda te llega personalmente a tu celular, ¿no? Yo en mi casa, que es su casa, gracias. Toda la vida llegaron periódicos de todas las plazas, ¿no? Donde estábamos. Y yo les preguntaba a mis hijos chavos, estaban los periódicos en la cochera y pasaban y no los veía. Les decía, ¿por qué no levantan el periódico? Si es de lo que comemos, ¿no? O sea, vean, siéntanlo, les gustó, no les gustó. Me decían, papá, es que yo necesito buscar noticias, las noticias me encuentran a mí. Ah, hijo, cierto. Entonces, y es cierto, hoy las noticias te van encontrando, y los contenidos y los robots y la inteligencia artificial, pues cada clic que tienes te va poniendo los contenidos que tú a final de cuentas te gustan, ¿no? Entonces, el reto de los medios digitales es muy importante. Habría que entender cómo comercializarlos de mejor manera, y el destino de los impresos, pues sí es casi fatal, ¿no? O sea, cada vez hay menos impresos, cada vez circulan menos, cada vez los compran menos. Solo los papás ya muy tradicionalistas, pues ahí de repente los toman y los ven con un café, pero ya no ves gente ni vendiendo periódico ni comprando periódico, ¿no? Son de los conservadores. Sí, de los conservadores. Los románticos todavía, ¿no? Los Oye, románticos. quiero hacer un cambio drásticamente para aprovechar que estás aquí. ¿Qué opinas de la política nacional? ¿Qué opinas de estas corcholatas? ¿Qué opinas de la oposición? ¿Hay tiro? ¿No hay tiro? ¿Qué está sucediendo? Te fuiste de a tiro bien recio con la pregunta. Yo todavía llevaba el hilo de... ¡Amable! El hilo amable. Pero es que me interesa saber qué es lo que opina Pedro Pablo, porque obviamente él sabe, trae el pulso y sabe leer. ¿Y todo el expertise? Mira, creo que la oposición, desde luego que no hay tiro. O sea, si quieren de veras que sea Krill, pues ese duerme un velador. O sea, no creo... ¿Quién es Krill? No creo que Krill emocione a nadie, no creo que esta generación se interese, los que ya pueden votar se interesen por Krill. Me parece que la oposición está absolutamente hundida en este momento. No creo siquiera que exista ahora, la posibilidad de posicionar un opositor al oficialismo. O sea, no veo quién pueda ser el candidato de la oposición. Hablando de la oposición, ¿no? O sea, no veo, y para quienes no estamos de acuerdo con el régimen, pues es un poco desesperante que no veas... Que no haya... Pero están en Estados Unidos y ese güey no se para aquí ni de... Pues no se va a parar aquí porque, si lo hacen senador pluri, pues tendrá que venir a firmar, y el primer pie que ponga en el aeropuerto va a terminar va a terminar como Rosario Robles, ¿no? Bueno, habría que ver si la legislación no lo prohíbe. Habría que ver. Habría que verlo, ¿no? La verdad es que sí, yo voy contigo. Pienso que no hay enfrente a alguien que tenga, o al menos no ha nacido, no que no haya nacido, corrijo, ¿no? es que al momento, a la distancia en la que estamos, apenas no se visualiza. A menos de un año de la elección, ya había en aquellas épocas un Fox, ya había un Calderón, ya había un Ricardo Anaya, ya había un Andrés Manuel. Y hoy pues no veo absolutamente ninguna. Entonces el tiro no está ahí, el tiro está en Morena. El tiro está al interior, Porfirio. Está ahí. De Morena. El tiro está en Morena, y hoy están violando descaradamente la ley, haciendo una campaña que a todas luces es eso. Es un engaño para el INE. Un engaño totalmente. Pero bueno, pues hoy el INE está morenizado, entonces pues no veo que haya ninguna... O sea, ha hecho lo que se le ha pegado la gana. No te comprometas, Porfirio, no te comprometas, Porfirio. Se va la luz, se les ve la luz. La luz ya que nos va cada... Ya nomás que me quiten el carrito, que se les va cada 4 horas. No, el presidente tiene un poder absoluto. Él decide, es una mentira. Yo no sé si alguien crea que de veras va a haber una encuesta que a final de cuentas va a decidir. O sea, el presidente, Beto Escárcega va a ser el nombre. Beto Escárcega, amigo. Mira, aquel que está
a ver cómo están las cosas. Marcelo Ebrard lo hizo evidente al querer nombrar esa secretaría de la chingada de cuarta transformación. Oye. Y decirle al Andy, ¿no? No, pero A mí. ahí sí, Marcelo, no. No. Eso no, Marcelo. Ibas muy bien, Marcelo. Deje ahí, eso no. ¿Es Claudia? Híjole, yo tengo mis dudas. Yo Y tengo también. una, van a decir que estoy loco, pero yo creo que va a ser Adán Augusto. ¿Tú crees? No, no, apaguen Yo la luz, creo que por va a ser favor. Adán Augusto. Gusto. Nos protege, nos agarre confesión. No, O sea, pues no veo otro personaje con esa similitud ideológica con el presidente, con esa... Si es su clon. Es su clon. un poquito más Se alto el apellida güey, López, pero... Es un poquito más alto, pero pues son amigos de la infancia, juntos veían revistas porno, juntos. ¿Sí? Pero sigue viendo una gran cantidad de gente que vota por él, vemos las encuestas. No hay ninguna encuesta en el país, seria o no seria, que no lo tenga con, ¿qué será? 60% de 50 y tantos por ciento de aceptación al presidente. Sí. Pues la gente sigue pensando que está vengando, y bueno, que está vengando esa afrenta de muchos años de un PRI y un PAN muy corrupto, que se sienten absolutamente ofendidos, ¿no? Sí. Claro. Siguen pensando en el corazón que los está vengando este presidente y digo, si tú hablas con algún simpatizante de Morena, pues le da todas las oportunidades, te dices que 5 años es muy poco tiempo, no ustedes, ellos duraron 60, 70, entonces no veo cómo el hijos. presidente... ¿Sí se fue? Perdón, No me espanten porque ya se nos fue la Ya luz una ahorita llamada. en el estudio. Ya. trato de todo lo dicho, Andrés Manuel. Ya, Te dije. ya llegó. Llegó. Alguien le dijo allá. Lucerito, mira, haciendo... Va a apagar la luz de esa tomada, Lucerito. Te cargo allá, por favor. Chécate la cámara 2, mi querido Lalo. Chécatela, por favor. Oye, y además otra cosa peor, o sea, de veras este PRI de Alito, ¿de veras creen que es una opción? Un cuate que fue gobernador y que está acusado de robarse 60, 70 millones de pesos, que hizo su casa en 40 lotes sobre un fraccionamiento que compró de manera Híjole. ilegal, que tiene 200 casas. Qué envidia me da, Alito, ¿eh? O sea, ¿te parece alguien digno? No, la verdad es que no. Por eso estamos de la patada los que pensamos un poco como opositores, porque no hay ninguna figura que garantice un liderazgo que una ciudadanía que está harta de los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos y una banda de ladrones en muchas ocasiones parece lo mismo, ¿eh? O sea, los partidos políticos es una figura que ha perdido absoluta credibilidad, ¿no? Es correcto. Totalmente. Y MC, pues que si se alía, que si no se alía, que si está esperándose hasta el final. Al mejor postor. Y significan, está como el Verde, ¿no? Hoy el Verde está con También. Morena, antes estuvo con Calderón, antes estuvo con la maestra El Bester. el Bester, o sea, son partidos veletas y Sin corruptos. duda alguna están esperando a ver qué desecho de Morena sale por ahí encabritado para tratar de jalar, ¿no? Porque ahí lo dijo Dan, lo han preguntado a Dante Delgado y él se hace medio güey, no quiere decir nada, pero a mí se me hace que va por ahí. Porque si alguno de nosotros que ya no vemos a alguien en la oposición, decimos, ay, no, pues el único que es más de centro izquierda, pues es Marcelo. ¿No? Y Marcelo anda... Pues muchos están esperando que a Marcelo le digan que no para... Es lo que te iba a preguntar. ¿Ves en Marcelo un candidato que pueda ser y que pueda representar pues a la alianza PAN, PRI, PRD? Yo no sé cómo lo tome la ciudadanía, pero sí, me parece que es el más, un poquito equilibrado, ¿no? El menos peor. El menos peor. Pero tendríamos que seguir votando siempre por el menos peor. O sea, cada que hay una elección, ¿por qué van a votar? No, pues por el menos peor. Dices, qué calidad de ciudadanos y de contendientes, ¿no? Sí, O sea, siempre terminamos votando por el menos peor. ahí está el asunto, pues no nos dejan de otra. Afortunadamente en Querétaro, pues me parece que ha habido medio competencia, ¿no? Aunque sí. hoy también hay muchos corcholatos ahí poniendo panaderías. También. Poniendo panaderías y carnicerías. ¿Cómo ves Y eso? carnitas. No te comprometas, Porfirio. No me comprometo, pero es evidente. Y además con entrevistas verdaderamente fake de impresos que ni existen en los espectaculares. O sea, ¿quién pone 40 espectaculares 2 meses? Le debe significar como $1,000,000 ¿no? ¿De dónde sale ese recurso? Exactamente. Que es un tema muy complicado. Pero la ciudadanía no estará pensando o haciendo una reflexión, sobre todo y en Querétaro, donde hay una obra sin duda importante de 6,000 millones de pesos, de 7 kilómetros, que a mí me parece en lo personal que va a significar un cambio en el asunto de Querétaro. También. Pero esa gente
no sé, me parece que van 300,000 ciudadanos todos los días en el camión, viendo espectaculares de estos políticos. ¿De veras creen los políticos que hagan una reflexión? ¿Voy a apoyar a Lupita? ¿Voy a apoyar a Agustín? O sea, a mí me parece que es contraproducente y que estos asesores fifís que luego traen de todos lados, que desconocen el asunto queretano, pues me parece que hacen la más fácil, ¿no? ¿Tú ya ves a Lupita? No, no veo a Lupita. Yo creo que hay tiro con el Feliferi. ¿Hay tiro con el Felipe? Yo creo que hay tiro Ahí con el van Feliferi. parejeros. Sí. ¿Crees que venga por ahí el Revire? ¿La jiribilla? Creo que Revire, jiribilla. Revire, señora Jiribilla. El Revire, la jiribilla. El que Nanday. El Revire, la jiribilla. Ah, ok. Ya. Sí. No hay. Ah, no es cierto. El único que no está tomando soy yo, señor. No, pues hay tiro en muchas posiciones, ¿no? Claro. O sea, Luis Navas sin duda ha sido un alcalde trabajador. Roberto Sosa es un alcalde muy popular, es el alcalde más votado, uno de los más votados del país, ¿no? Y es un alcalde que neta sí se sale a la calle y es auténtico, ¿no? Luis me parece que es un cuate trabajador. Enrique Vega, el Chedi, pues tiene controlado absolutamente el Marqués. Le andaba queriendo ahí cambiar de candidato, pero dio un buen manotazo para que se quedara Rodrigo Monsalvo. Rodrigo Monsalvo. Que entonces, pues, digo, hay calidad. La continuidad de los gobernadores en Querétaro no ha sido buena. Ha sido bueno. O sea, ha habido buenos gobernadores. Ha sido bueno. Creo que pueden salir a la calle muchos de ellos a seguirse paseando y sin a partir de Burgos, pues todos salen a la calle, excepto Paco Garrido mucho, ¿no? Pero todos los demás, digo, Calzada va a una plaza, y fue a la Plaza de Toros hace poco y le aplaudieron. O sea, pues la gente sigue pensando que hicieron buen su trabajo, ¿no? Pero que no se confían, ¿verdad? No, pues que no se confíen. Bueno, Porque luego pasa que se confían. Pues hoy los veo confiadones a los panistas, ¿eh? Lo que te estoy diciendo. Pues la verdad es que Hasta también sobrados algunos. Están sobradones. en su momento los priistas se confiaron. Sí. Y ahí está. Y la soberbia mata, ¿no? La soberbia mata, claro. O sea, Ignacio Loyola ganó por la soberbia de ese PRI anterior, ¿no? Fuerte. Con Fernando Ortiz. Y luego Paco Garrido quiso poner a Manuel González Valle y no entendió una buena campaña de Pepe Calzada por soberbia, ¿no? Entonces las historias de soberbia también se han repetido y no han sido exitosas a final de cuentas. Hoy creo que este panismo tiene un poco, lo veo un poco sobradón, un poco con cierta confianza, que tendrían que replantearse y que tendrían que hacer una buena reflexión, de ponerse a chambear, y como dice el Gober, dice chamba mata grilla, ¿no? Chamba mata O sea, que grilla. se pongan a chambear. Y ¿sabes qué me gusta mucho del gobernador? Aquella vez que dijo, y lo he dicho varias veces en el programa, pues, es mi presidente y yo quiero ver a México bien. Y ese tipo de pensamiento también nos invita a hacer lo mejor de nuestro trabajo, ¿no? Pues no te puedes pelear con el árbitro, ¿no? Si el presidente está con él, le debe 700 millones todavía de la obra de me parece que del acueducto, o no sé si del acueducto. Entonces está esperando que se los dé, pues no se puede pelear con quien le puede dar 700 millones para traer agua 50 años a Querétaro, ¿no? Y luego Marco Cortés, que lo anda poniendo en la imaginaria también. Yo tengo otra pregunta ahorita que se me vino a la mente. Es si es Lupita, si es Felifer, ¿no consideras que la cuota de género la va a dictar a nivel nacional el PAN? Sí podría. ¿No? Y es más, casi siempre lo ha hecho en la senaduría, ¿eh? O sea, eso se arregla siempre en el CEN, ¿no? Sí creo que puede decir que sea mujer la. Lo digo porque evidentemente Querétaro reporta pocos votos. O sea, no somos un estado tan grande como quizás lo pueda tener San Luis Potosí o quizás lo pueda tener otro estado y quizás eso pueda llevar la designación oficial. ¿Sabes qué? Pues que Querétaro sea mujer o sea hombre. Es importante. Sí, y va a ser el CEN del partido también el gobernador le van a tener que preguntar. Y bueno, pues el gobernador trae a todas sus corcholatas chambeando, ¿no? Y bien. Entonces andan ahí chambeándole, por supuesto. Yo creo que el más trabajador es el notario Arturo Maximiliano. Sí. Pero además, digo, Morena, pues no veo liderazgos aquí, ¿no? Desde un principio, ¿no? Pleitos y esas cosas. Sí, división, pleitos, no veo una fortaleza en Morena. Pero lo más grave es que sin tener una fortaleza, ni un liderazgo, ni una cara, está creciendo en el estado, ¿eh? Claro. O sea, si tú ves las encuestas de San Juan del Río, por ejemplo, donde Roberto Cabrera, de acuerdo a los ciudadanos, no ha hecho un buen trabajo,
Morena está creciendo en San Juan del En Río. San Juan. Y está creciendo en la capital y está creciendo en varios municipios, sin cara. Entonces sí tiene que ser una preocupación de los panistas de tener un buen candidato, ¿no? Y de todos los partidos. A final de cuentas los partidos se han alejado de los ciudadanos. ¿Por qué también hay una pregunta interesante para todos? ¿Por qué siempre tienen que ser los mismos? ¿Por qué Botello tiene que ser diputado, senador, regidor? ¿O por qué otro de ellos tiene que ser, o sea, por qué los mismos? Habiendo tantos jóvenes con tanta capacidad, habiendo seguramente en la academia un chorro de maestros con toda la capacidad. Con toda la capacidad. O en el claro. empresariado, o en este programa. Claro, Pedro ¿No Pablo, te por parecería favor. un gran candidato? ¿Mandé? ¿Perdón? Gente con sabiduría también, Sí, claro, sería una extraordinaria senadora. Claro. Pero ¿por qué siempre los mismos? O sea, ¿por qué siempre los mismos? Sí, ¿no? Y ya del PRI ni hablamos, ¿verdad? Porque No sé si está desaparecido, ese sí ya es un muerto insepulto. No, No sabe hombre. que ya se murió y no lo han enterrado. Oye, O sea, está Pedro, muerto y no lo han enterrado. y no sabe. No, no es cierto, ¿eh? O sea, todo lo que aquí, los comentarios que aquí se emiten, pues ahí guárdelos, ¿no? Oye, Pedro Pablo, yo quisiera preguntarte antes de irnos a un corte, ¿cuál ha sido la nota que dentro de todo tu experiencia te ha costado trabajo publicar, te ha marcado a ti? Pues varias, en todas las etapas. Sin duda en Querétaro nosotros tomamos la determinación de publicar una nota sobre un asesinato de un joven que presuntamente había cometido a alguien muy conocido. Y bueno, pues eso fue una decisión importante para nosotros aquí. Seguramente recordarán algún dato de ese. Fue el asunto de la BMW. Pues eso fue un asunto que marcó al periódico. Y nosotros llegamos un poquito con cierta soberbia a asumir ese asunto porque pues, veníamos de México, Reforma, donde no había muchos cortes, o ninguno, ¿no? O sea, ninguna aduana para publicar. Era un asunto de tener los pelos de la burra en la mano, como decía Fox. Entonces esa nota aquí yo creo que nos marcó, le sufrimos mucho, nos empezaron a correr, nos cortaron toda la publicidad, nos corrieron de todos, no nos dejaban entrar a ninguna fiesta, ni a ningún estadio. Fue una etapa dura. Éramos 120 empleados, después de eso nos quedamos como en 40. O sea, sí fue un golpe duro. Creo que debimos de pensarlo un poco más a toro pasado. A lo mejor asumirlo de otra manera. Fuimos muy frontales. Y bueno, pues la experiencia te va dando un poco. Creo que debimos ser ahí un poquito más sensibles en que era una comunidad nueva para nosotros y que había ciertos códigos aquí que había que... Entonces, y a toro pasado, con absoluta sinceridad les digo, pues ganamos una buena nota, hicimos una buena investigación, enfrentamos al gobierno, pero al final de cuentas te quedas con el sabor de que dices, o sea, ni funcionó tanto, ¿no? O sea, ese es un poco el contraste de ser independiente y claro, el empresario dueño del periódico pues era, o sea, publica para posicionarnos, ¿no? Claro. Y que venga todo lo demás después. Pero entonces sí habría que hacer una buena reflexión, que nunca lo había comentado, pero ahora aprovecho para comentarlo aquí, de qué tan acertado fue esa decisión. A lo mejor había que pensarlo un poco más. No, y es de sabios reconocer, ¿no? Todo lo que marca la trayectoria. Siempre es importante tener esa parte de la fuente, Porfirio. Pero bueno, la siguiente pregunta que te hago, ¿y cuál ha sido la mejor nota que has publicado? No, pues, híjole. Pues no sé, muchas. A lo largo de la carrera, pues te vas construyendo. Cuando eres reportero, cuando tienes en la sangre esta sensación de... Y pasaba mucho cuando te mandaban a un lado a cubrir una nota, ¿no? O sea, te mandaban a Chiapas a cubrir un asunto del ejército zapatista. Y tú sabías, primero que estabas formado en la redacción y sabías que llegando a Chiapas te subías en el que era un poco una tarea del reportero, siempre llegabas a un lugar, siempre te subías a un taxi y te subías a 3, 4 taxis y más o menos los taxistas te daban en media hora la radiografía política de la ciudad o del estado, ¿no?
Entonces hacías ese ejercicio y cuando llegabas al pueblito donde donde estaba surgiendo el movimiento, pues te dabas cuenta y empezabas a tener la sensación de que bajo tu óptica y bajo tu reporte ibas a informar al país, ¿no? Entonces sí era un sentimiento importante que seguramente los periodistas lo sienten y sí es muy, o sea, sí es de una gran sensibilidad llegar y empezar a darte cuenta del reporteo que estás haciendo, del equilibrio que tendrías que mantener y luego regresarte a sentar a la silla a escribir y darte cuenta que cada párrafo y cada palabra tendrá que ser leído por una cantidad de gentes que a final de cuentas estás comunicando lo que está pasando, ¿no? Entonces esa sensación es muy importante. Qué padre, Pedro Pablo. Ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en Pedro y los Lobos, en Radar? Escuchamos, ¿dónde te leemos? Estoy en Pedro y los Lobos gracias a mi líder sindical, el Güero Olvera. Güerito Olvera, bienvenido. Tu programa, viejo. No es barba, es neta. Estoy los miércoles, vengo de allá. Estoy en Pedro y los Lobos de 7 a 8 de la noche en Radar 107.5 y en el canal 71 de WIS haciendo un programa de política con Mario León, que es el director del Diario de Querétaro. Y estoy haciendo una columna los lunes en el Diario de Querétaro. Y además mis redes sociales. ¿Tus redes sociales? Son Pedro Pablo TR en Instagram y en Twitter. Pedro Pablo TR. Ajá. Oye, qué agradable de verdad tenerte Estoy aquí. experimentando en Twitter, que nunca había experimentado. Es complicado el Twitter, sí. ¿no? Sí. Échale con todo. Pues no estuvo mal porque tuve como 27,000 vistas el primero que hice. Ah, hijos, muy bueno. Ya las que hiciera aquí Porfirio. Oye, Pedro Pablo, agradecerte tu tiempo. Ojalá nos puedas acompañar más adelante, que vamos a jugar Tándem de Códice Informativo, por supuesto. Y agradecerte tu tiempo, esta plática que se nos fue por ahí, por el lado de la política nacional. La política importa. La política, queramos o no, Porfirio, más que nunca es muy importante que tengamos esa parte bien cubierta, que tengamos, por supuesto, gente formada en este aspecto y gente también que tenga esa empatía con la sociedad, ¿no? Con los ciudadanos. Y sabes que hablando de ciudadanos, sí creo que los ciudadanos deberían de entender que su participación depende, a lo mejor soy muy romántico, pero sí la participación de los jóvenes, de los ciudadanos, depende mucho el futuro del país, perdón. Si en la elección en las últimas elecciones hubo 60% de abstencionismo, 50% de abstencionismo, me parece que es muy irresponsable no ir a votar. Sí tendríamos que salir a votar y si salimos todos a votar, seguramente cambiaría el rumbo del país. Es correcto. Pues bueno, ahí tiene usted, lo puede ver en Pedro y los Lobos de 7 a 8 de la noche por Radar, miércoles. 107.5, los miércoles de 7 a 8. Y Oye, los lunes en el diario, sí. Y los lunes darle lectura en el Diario de Querétaro. Sí. Señoras y señores, en la casa estuvo, por supuesto, Pedro Pablo Tejada. ¡Venga! Gracias.